Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da una alegría inmensa tenerlos por aquí, compartiendo esta pasión que nos une en el mundo del entretenimiento y por supuesto, todo lo relacionado con nuestro amado Kanyaman. Espero que estén pasando un día radiante, lleno de energía, buenas vibras y sobre todo muchísimas noticias emocionantes. Y hablando de noticias emocionantes, prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está revolucionando el mundo de los dramas turcos y particularmente el corazón de todas las fans de Kanyaman, el regreso del galán turco a su tierra natal. Ya saben, Kanyaman, ese actor turco que nos roba el aliento con cada aparición, no solo por su indiscutible talento, sino también por su carisma arrollador, esa sonrisa que ilumina la pantalla y por supuesto esa mirada que derrite el corazón. Y ahora, boom, después de un tiempo considerable lejos de Turquía, dedicado a proyectos internacionales y a explorar nuevos horizontes profesionales, ha vuelto a casa. Y no precisamente para unas vacaciones playeras y relajantes, como muchos podrían suponer. No. Parece que hay muchísimo más detrás de este regreso. Un regreso rodeado de misterio, de secretismo y de una expectación que ha alcanzado niveles estratosféricos. ¿Qué está tramando Kanyaman? ¿Qué proyectos se trae entre manos? ¿Qué nuevos desafíos profesionales afrontará? ¿Qué secretos esconde esta enigmática visita? Hoy en este vídeo vamos a desentrañar todos los misterios, a analizar minuciosamente las pistas, a especular un poquito, a examinar las fuentes más confiables y a sumergirnos en el fascinante mundo de Kanyaman para tratar de descubrir qué se está cocinando en su ajetreada agenda. Así que prepárense porque esto está a punto de comenzar. Abróchense los cinturones, acomódense en sus sillones y prepárense para un vídeo lleno de información privilegiada, de detalles exclusivos, de análisis profundos y por supuesto, de mucha emoción. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido para todos ustedes, y a mantenernos al día con las últimas novedades del mundo de los dramas turcos. Así que suscríbete ahora mismo. Y ahora sí, comencemos. Como les decía, el regreso de Kanyaman a Turquía ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el motivo de su visita, la prensa turca y los medios internacionales especializados en espectáculos están que arden, compitiendo por obtener la primicia y desentrañar los secretos que rodean su retorno. Las redes sociales, por supuesto, se han convertido en un auténtico hervidero de teorías, especulaciones y conjeturas. Los fans ávidos de información comparten sus pensamientos, analizan cada detalle, debaten sobre posibles proyectos y, en definitiva, mantienen viva la llama de la expectación. Algunos, con una pizca de ingenuidad, sugieren que se trata de una simple visita familiar, un merecido reencuentro con amigos y seres queridos, un descanso necesario después de un periodo de intenso trabajo. Sin embargo, la mayoría de las fuentes, y la lógica misma, apuntan a algo mucho más trascendente, algo que podría marcar un punto de inflexión en la carrera de Kanyaman. ¿Y qué es lo que hace que la gente piense que hay algo más importante, detrás de este regreso aparentemente discreto? La respuesta, como suele suceder en estos casos, se encuentra en los detalles, en las pistas que se van filtrando, en el hermetismo que rodea cada movimiento del actor. *** el factor discreción, ***. Uno de los aspectos más llamativos de este regreso es, sin duda, la discreción con la que se ha manejado el asunto. Generalmente cuando Kanyaman viaja a Turquía, suele ser bastante activo en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos, interactuando con sus fans, concediendo entrevistas a los medios locales e internacionales. Se muestra cercano, accesible y permite a sus seguidores ser partícipes de su día a día. Pero esta vez, la tónica dominante ha sido el silencio, el hermetismo absoluto. Se sabe que ha estado en Estambul, la vibrante capital turca, pero las apariciones públicas han sido mínimas, casi inexistentes. Las pocas veces que ha sido captado por los paparazzi, ha sido en situaciones privadas, entrando o saliendo de edificios, automóviles o eventos muy selectos. Y es precisamente en estas reuniones privadas donde la cosa se pone verdaderamente interesante. *** reuniones secretas y puertas cerradas ***. La prensa rosa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, ha filtrado información sobre una serie de reuniones secretas, a puertas cerradas, que Kanyaman ha mantenido con figuras clave de la industria del entretenimiento.
Productores de renombre, directores de prestigio, guionistas de éxito. Todos ellos involucrados en proyectos de gran envergadura y potencial. Y adivinen qué. Este hecho por sí solo ha alimentado aún más las especulaciones, disparando la imaginación de los fans y avivando la llama de la expectación. ¿Acaso está negociando un nuevo proyecto? ¿Un nuevo drama turco que nos dejará sin aliento? ¿Una película que marcará un antes y un después en su carrera? Es muy probable. Can Yaman es sin lugar a dudas uno de los actores más cotizados del momento. Su éxito internacional, impulsado por su talento y su innegable atractivo, no ha hecho más que crecer en los últimos años. Después de haber triunfado en Italia con la serie Violeta como el mar, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes registros, no sería de extrañar que estuviera buscando nuevas oportunidades en su país natal, explorando nuevos horizontes profesionales y consolidando su posición en la industria. ***, pistas y rumores, que se cuece en el mundo de Can Yaman, ***. Pero las pistas no terminan ahí. Hay más elementos que nos hacen pensar en un proyecto importante, en algo ambicioso que podría marcar el futuro de Can Yaman. Los rumores que circulan con fuerza en los círculos de la industria apuntan a que el actor podría estar involucrado en una nueva serie de televisión, un drama histórico que promete ser épico, con una producción de gran envergadura, vestuarios espectaculares y una trama cautivadora. Imaginen a Can Yaman con su porte, su presencia imponente y su talento interpretativo, encarnando a un personaje de época, transportándonos a un universo lleno de intrigas, romances y batallas épicas. Sería algo verdaderamente espectacular. Se dice que la serie podría estar ambientada en el Imperio Otomano, en una época de esplendor, con todo el lujo, la majestuosidad y la complejidad que eso conlleva. Imaginemos los vestuarios, los escenarios, la trama, las batallas, las intrigas palaciegas. Sería un éxito asegurado. El género histórico es uno de los favoritos del público turco, y la combinación de Can Yaman con este tipo de proyecto sería una fórmula ganadora, capaz de conquistar audiencias de todo el mundo. Pero eso no es todo. Los rumores también apuntan a que el actor podría estar trabajando en una película, tal vez un thriller de acción, un género que le sentaría de maravilla. Ya sabemos que Can Yaman es un hombre muy físico, que le gusta entrenar y que domina las artes marciales. Imaginemos las escenas de acción. Persecuciones trepidantes, peleas coreografiadas, momentos de tensión al límite. Sería un festín para los ojos. El público adora ver a Can Yaman en acción, demostrando su destreza física y su capacidad para interpretar personajes con un lado oscuro y enigmático. Un thriller de acción sería una excelente oportunidad para que el actor demostrara su versatilidad y para que explorara un nuevo registro actoral. ***, eventos importantes y contactos estratégicos ***. Otro aspecto que alimenta las especulaciones y que sugiere que el regreso de Can Yaman a Turquía no es casual, es su participación en eventos importantes y su contacto con personalidades influyentes de la industria. A pesar de su discreción, se sabe que ha asistido a algunas reuniones y cenas con productores, directores y otros actores de renombre. Estos encuentros, que no han sido publicitados, demuestran que Can Yaman no ha vuelto a Turquía solo para tomar té con sus amigos. No. Está ahí para trabajar, para hacer negocios, para establecer contactos estratégicos y para sentar las bases de su próximo proyecto. Está claro que el actor tiene una visión clara de su futuro profesional y que está dispuesto a tomar decisiones importantes para seguir creciendo y evolucionando. ***, ¿qué podemos deducir de todo esto? Un análisis profundo ***. Entonces, ¿qué podemos deducir de toda esta información? ¿Qué conclusiones podemos sacar después de analizar las pistas, los rumores y las especulaciones? Bueno, lo primero que podemos afirmar con casi total certeza es que Can Yaman está planificando algo grande. Algo ambicioso, algo que podría marcar un antes y un después en su carrera. Su regreso a Turquía, las reuniones secretas, el hermetismo que lo rodea, la elección de los proyectos, todo apunta a un plan bien estructurado, a una estrategia profesional cuidadosamente diseñada. Algo que le permitirá seguir creciendo como actor, consolidar su éxito a nivel internacional y explorar nuevos desafíos que le impulsen a superarse a sí mismo. Lo segundo es que muy probablemente veremos a Can Yaman protagonizando un nuevo drama turco. O una película. O incluso ambas cosas. ¿Quién sabe?
Lo cierto es que su presencia en Turquía ha generado una gran expectación, y los fans están ansiosos por conocer sus próximos pasos. La idea de volver a verlo en la pantalla, interpretando un nuevo personaje, sumergiéndonos en una nueva historia, nos llena de emoción y alegría. Cada nuevo proyecto de Can Yaman es un acontecimiento, un motivo de celebración para sus fans. Y estamos seguros de que esta vez no será diferente. *** El factor preparación, ¿qué hay detrás de cámaras? ***. Pero, ¿qué hay detrás de cámaras? ¿Cómo se prepara Can Yaman para estos nuevos proyectos? ¿Qué desafíos enfrenta al trabajar en Turquía, en un entorno profesional tan exigente? Bueno, la verdad es que no tenemos acceso a la información privilegiada que se maneja en esas reuniones privadas. No sabemos qué tipo de guiones está leyendo, qué personajes está analizando, qué tipo de negociaciones está llevando a cabo. Pero podemos intuir que el actor está inmerso en un intenso proceso de preparación. Probablemente estará estudiando guiones, analizando a fondo a los personajes, reuniéndose con directores y productores, trabajando en su imagen y en su físico, ensayando y preparándose para lo que viene. Ya sabemos que Can Yaman es un perfeccionista, que se entrega en cuerpo y alma a su trabajo y que no deja nada al azar. Le gusta estar en la mejor forma física posible, se dedica a entrenar y a cuidar su alimentación. Así que esperemos que esté listo para lucir increíble en su próximo proyecto, y para dar lo mejor de sí. También podemos intuir que está negociando contratos, analizando cuidadosamente las ofertas que le proponen, y buscando el proyecto que mejor se adapte a sus intereses, a sus aspiraciones profesionales y a su visión de futuro. Y eso es muy importante. Can Yaman no se conforma con cualquier papel. Busca proyectos que le desafíen, que le permitan crecer como actor, que le brinden la oportunidad de explorar nuevos registros y demostrar su talento al mundo. Además, no podemos olvidar la presión que implica trabajar en la industria del entretenimiento turca. El éxito arrollador de los dramas turcos a nivel internacional ha puesto a los actores turcos en el punto de mira. Los fans son exigentes, la prensa es implacable y las expectativas son altas. El nivel de competencia es feroz, y cada nuevo proyecto es un desafío, una prueba de fuego. Pero Can Yaman está acostumbrado a la presión. Ha demostrado ser un actor versátil, carismático, profesional y con una gran capacidad de adaptación. Ha sabido sortear las dificultades, superar los obstáculos y mantenerse en la cima, gracias a su talento, a su esfuerzo y a su perseverancia. Y estamos seguros de que sabrá afrontar los desafíos que le esperan, con la misma determinación y el mismo entusiasmo que lo han caracterizado a lo largo de su carrera. ***, un resumen de todo lo dicho y un vistazo al futuro. ***. Así que, en resumen, ¿qué sabemos hasta ahora? Can Yaman ha regresado a Turquía. ***. Ha mantenido reuniones secretas con productores, directores y guionistas. Existe la posibilidad de que esté trabajando en un nuevo proyecto, ya sea una serie de televisión, una película o ambas. Su presencia en Turquía ha generado una gran expectación y ha desatado la imaginación de los fans. Todo apunta a que se avecina algo grande, algo emocionante, algo que nos mantendrá pegados a la pantalla. Y por supuesto, estamos ansiosos por descubrir qué es. Lo que sí podemos afirmar es que el regreso de Can Yaman a Turquía es una gran noticia para sus fans. Para todos nosotros, que lo admiramos, que lo apoyamos y que seguimos cada uno de sus pasos. La presencia de un actor de su calibre siempre es un valor añadido para la industria del entretenimiento turca, y estamos seguros de que su próximo proyecto será un éxito rotundo. Ya lo verán. ¿Y ahora qué? El futuro y nuestras expectativas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cuándo sabremos más sobre los proyectos de Can Yaman? ¿Qué tipo de noticias se irán filtrando en los próximos días y semanas? Bueno, es difícil predecir el futuro con exactitud. La industria del entretenimiento es un mundo lleno de sorpresas. Pero podemos estar seguros de que a medida que avance el tiempo, se irán revelando más detalles. La prensa turca, los medios internacionales y, por supuesto, las redes sociales, serán nuestras fuentes de información. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada pista, a cada rumor.
Analizaremos cada detalle, cada foto, cada vídeo. Lo más probable es que en las próximas semanas se filtren algunas noticias sobre los proyectos en los que Kanyaman está trabajando. Podríamos recibir información sobre el elenco, la trama, los escenarios, la fecha de estreno y, por supuesto, más detalles sobre el personaje que interpretará. También es posible que el actor decida romper el silencio y compartir alguna información con sus fans, ya sea a través de sus redes sociales o mediante alguna entrevista. Lo importante es mantener la calma, la paciencia y, sobre todo, la ilusión. Estamos en un momento de expectación, de incertidumbre, pero también de emoción. Estamos a la espera de que Kanyaman nos sorprenda, una vez más, con su talento y con su carisma. Mientras tanto, podemos seguir soñando, imaginando y debatiendo sobre sus próximos pasos. Podemos compartir nuestras ideas, nuestras expectativas y nuestros deseos. Podemos seguir apoyándolo, demostrándole nuestro cariño y nuestra admiración. Y sobre todo podemos disfrutar del momento, de la espera, de la emoción que nos produce saber que nuestro actor favorito está a punto de embarcarse en nuevos proyectos, en nuevas aventuras profesionales. *** Conclusión. Un mensaje para los fans y para Kanyaman ***. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, mi gente linda. Espero que les haya gustado esta inmersión en el misterio que rodea el regreso de Kanyaman a Turquía. Hemos analizado las pistas, hemos especulado un poco, y hemos intentado descubrir qué se esconde detrás de este hermetismo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Kanyaman está preparando un nuevo proyecto? ¿Qué tipo de papel les gustaría verle interpretar? ¿Qué expectativas tienen para el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje a todos los fans de Kanyaman, a todos aquellos que lo apoyan incondicionalmente, que lo admiran y que siguen cada uno de sus pasos. Sigamos unidos, sigamos compartiendo nuestra pasión, sigamos celebrando sus logros y sigamos esperando con ilusión sus nuevos proyectos. Y por supuesto quiero enviar un mensaje a Kanyaman. Kan, sabemos que eres un gran profesional, un actor talentoso y una persona admirable. Te deseamos lo mejor en tus nuevos proyectos. Esperamos con ansias ver tus nuevas interpretaciones y seguir disfrutando de tu talento. Gracias por ser un artista que nos inspira y nos emociona con tu trabajo. Y ahora, antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, lo mejor está por venir. Hasta luego.